en los estudios de QM Noticias con Roberto Carles, abogado, especialista en Derecho Penal, doctor en Derecho Penal, como les decía antes, y el coordinador de la comisión que elaboró el anteproyecto de reforma del Código Penal. Primero, gracias por venir hasta acá, hasta La Plata, a los estudios. Gracias. Y para empezar a hablar de este tema, que si hay algo que ha generado, por lo menos, es polémica en los medios y a partir de eso mucha confusión, ¿no?, en la forma en que se ha informado sobre este anteproyecto, te propongo ver una pequeña síntesis de lo mucho que se ha hablado desde que ustedes en marzo presentaron este anteproyecto a la presidenta. Bueno. Yo quiero que la gente sepa que el Código Penal que está en discusión es un Código Penal que abre las puertas de las cárceles. Yo quiero que la gente sepa que el Código Penal que está en discusión es un Código Penal que, por ejemplo, permitiría que desde quienes asesinaron al hijo de Carolina Píparo hasta los 12 apóstoles, pasando por Videla si estuviera vivo, quedarían en libertad con el nuevo Código Penal. Yo quiero que la gente sepa que está en discusión un Código Penal que tiene 146 delitos que se bajan. ¿Quién le va a contar a la gente que un delincuente delinque y vuelve a delinquir y que no pasa nada porque en realidad no existe más la reincidencia como lógica en el sistema penal? Porque lo que tiene que quedar claro es que no se está cambiando un código, se está cambiando el sistema penal argentino. Que lo que va a hacer es abrir las puertas de las cárceles, beneficiar a los delincuentes y complicarle la vida a aquellos que pagan sus impuestos, que trabajan. Es abrir las puertas de las cárceles. No lo voto en contra porque esto favorece claramente a los delincuentes. ¿Es un proyecto a la medida de los delincuentes? No. ¿Quién puede creer seriamente que puede haber un proyecto a la medida de los delincuentes? El decir, como se dice actualmente, de que esto va a provocar excarcelaciones masivas, que van a salir los delincuentes, bueno, esto en realidad es terrorismo, ¿verdad? La reincidencia. Ale, vos en el registro, olvidémonos de las teorías, porque acá todos te corren con la teoría del derecho. Acá eliminan la reincidencia. Eso, la encarcelación y la prisión preventiva, bueno, pregúntale a cualquier estudiante de Derecho, sabe que es una cuestión de derecho procesal, la rigen los códigos procesales. Nosotros estamos haciendo un proyecto de Código Penal, no de Código Procesal. De modo que le diría al señor Massa que vuelva un rato a la Facultad de Derecho y lea un poco los libros, no agarre los libros que no muerden. ¿Cuál es el problema de que la gente firme en apoyo a la posición del Frente Renovador? No entiendo cuál es el problema. O lo que tienen es miedo de que haya un fuerte respaldo a nuestra posición. Porque en realidad sienten que este tema es un tema que no quieren discutir con la sociedad. Sí, lo que estaría bueno es un debate profundo sobre el código. Yo no sé si... Por supuesto. Yo no sé si... 5 años llevó el viejo Código Penal en la Argentina, su confección, y este lo armaron en 180 días y escondidas. El Código Penal refleja la escala de valores de la sociedad, refleja cuáles son los valores fundamentales para que la sociedad conviva en paz y castiga las violaciones. Es un código que tiene bastantes pautas para que los jueces resuelvan. O sea, no se puede hacerse los distraídos porque el código tiene pautas de agravantes, de atenuantes, de criterios de juzgamiento. Entonces ahora los jueces tienen que aplicar las normas. Bueno, como ha quedado demostrado en la última semana, tu templanza realmente es admirable, pero cuando uno ve algunas apreciaciones, la verdad que es difícil no indignarse, y supongo que para alguien que estuvo coordinando una comisión que ¿durante cuánto tiempo estuvo elaborando el anteproyecto de reforma del Código? La comisión 18 meses. El trabajo duró más. Le perdió un todavía cero. Está, claro. Claro, y bueno, esta fue la comisión que presidió el doctor Zaffaroni, que integraron entre otros, bueno, como veíamos, Girlavedra por el radicalismo, Pinedo por el PRO, el doctor Aslañán por el peronismo, y coordinaste vos. Y María Elena Barbayelata por el socialismo. Ahora, cuando ves esta reacción, esta primera, hacemos hincapié en el informe en la postura de Sergio Massa porque fue quien llevó la voz cantante de este rechazo ante el anuncio solamente de la presentación del anteproyecto. Cuando ves que dicen que las cárceles se van a vaciar a partir de la puesta en práctica de la reforma del Código, ¿qué hay de cierto en esto?
No, de cierto nada. Lo que pasa es que Massa ha superado los límites de lo que podíamos esperar dentro de la polémica, ¿no? Porque una reforma de un código penal siempre es un tema polémico. Ningún político emprende una reforma penal para ganar popularidad. Es un tema que siempre no da mucho rédito político, ¿no? Si se lo quiere hacer bien, sobre todo. La presidenta tuvo el coraje de propiciar el debate por segunda vez. Recordemos que en 2006 ya se había intentado, porque digamos, se es consciente de que no hay un código penal, que hay una situación de caos normativo que es necesario resolver. Ahora, lo que pasó es que más que una polémica o una discusión sobre temas puntuales, que es lógico que se produzca en torno a cualquier tema, lo que hubo fue una serie de difamaciones y de una campaña de marketing político basada en mentiras y en eslogans que no tuvieron otro objetivo que generar pánico social, ¿no? Y esto es decir, llamaban a la gente por teléfono, le preguntaban, ¿usted está de acuerdo con que se liberen 17.000 violadores o asesinos? Bueno, yo también firmaría que no estoy de acuerdo, pero esto no tiene nada que ver con el Código Penal, con lo que nosotros hemos propuesto. Ahora, ustedes, te voy a proponer y voy a leer puntualmente los cuestionamientos o los prejuicios que empezaron a circular por los medios y que, apuntaron a lo más ramplón, si se quiere, pero a lo que más prende en un sentido común de mucha gente que tiene miedo ante una inseguridad que también es expuesta en los medios de comunicación como caótica, ¿no? Una de las cosas que se planteaban como los cuestionamientos es que es un premio para los violadores y secuestradores, ya que se bajaría la pena para la violación agravada y el secuestro seguido de muerte ya no será penado con cadena perpetua. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? Bueno, lo de los violadores es un claro ejemplo de las difamaciones, ¿no? Porque no solamente se mantiene la misma pena para el delito de violación, sino que se aumenta para el supuesto de que la víctima sea menor de 13 años, que hoy tiene la misma pena una violación de un adulto que una violación de un menor de 13 años. Bueno, se agrava, se pasa de 16 a 18 años. En el resto, ahí por ejemplo mencionan el tema del secuestro seguido de muerte. No es que se baje la pena, lo que se elimina es la prisión perpetua, que hoy en realidad no existe, nunca existe en nuestro país. La prisión perpetua, tal como está en el Código, es el resultado de una negociación política de un político muy hábil como era Rodolfo Moreno, que el Senado le puso la pena de muerte a su proyecto original. Y él lo que negoció fue incluir la prisión perpetua, con la inteligencia de poner libertad condicional a los 20 años para el condenado a perpetua. Es decir, que en la práctica nunca tuvimos penas de cumplimiento efectivo mayores a los 20 años. Y así fue por muchísimos años hasta las leyes Bloomberg, que ahí entramos en una suerte de limbo jurídico en el que hay jueces que piensan que la pena máxima es de 25 años y otros que sostienen que es de 70. Y ahí en el medio hay un abanico de máximos que nadie se pone de acuerdo. Es parte de las difamaciones que hemos tenido. Ahora, otro de los temas en los que se hizo mucho hincapié es, por un lado, el tema de las excarcelaciones, que el Código Penal iba, bueno, aparte de eso, a liberar a todos. Ahora, la excarcelación no es un tema que fije el Código Penal. No, las excarcelaciones, como todo lo que hace al proceso penal, está regulado por los códigos de procedimiento que los establece cada provincia, cada jurisdicción. En ese sentido, es bueno aclarar que no hay delitos que a priori no sean excarcelables. Un delito, por lo general, no es excarcelable cuando hay lo que se llama riesgo procesal. Es decir, que puede haber o peligro de fuga de la persona que está siendo investigada o procesada o de entorpecimiento de la investigación. Las reformas que se han hecho, también los parches a los códigos de procedimiento, han agregado otros elementos para hacer que precisamente ciertos delitos o delitos con ciertas escalas penales no fueran excarcelables. En la provincia de Buenos Aires tenemos varios ejemplos de este tipo. Ahora, esto no significa que por una reforma en el Código el delito pase a ser excarcelable. Si eventualmente por una modificación de escala algún delito quedara por debajo de ese límite que establece un Código de procedimiento, serían las legislaturas provinciales las que deberían mover ese adecuar piso. los códigos Exacto. de procedimiento Así provinciales. Así es. Otro tema es el tema de la reincidencia y la prisión condicional. ¿Qué pasa realmente con la propuesta de reincidencia, por un lado? Primero te pregunto de la reincidencia
y con el fallo de la Corte que en las últimas semanas ratificó el criterio de reincidencia. ¿Esto implica un cambio en lo que ustedes habían propuesto en el proyecto, que actualmente está en debate, o no? Explícanos primero didácticamente qué significa para un juez el tema de la reincidencia. Bueno, acá también se ve la operación que han hecho a nivel comunicacional, porque el tema lo instalaron diciendo va a ser lo mismo robar una que 100 veces, matar una que 100 veces. Bueno, esto no es la reincidencia. La reincidencia no es la cantidad de delitos que se cometen. La persona que roba 100 veces tiene 100 penas por 100 robos. El que viola 3 veces tiene 3 penas por 3 violaciones. Esto no es la reincidencia. La reincidencia es una calidad que se le atribuye a la persona que ya fue condenada anteriormente por un delito que tiene la misma especie de pena. Es decir, 2 delitos, por ejemplo, con pena de prisión. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, una es que se le agrava la pena, es decir, el juez dentro de la escala penal que tiene el delito tiene la posibilidad de orientarse hacia el máximo, basándose en la reincidencia. Ejemplo, homicidio tiene 8 a 25, si es reincidente, tiene un argumento para acercarse más a los 25. Esto no se usa mucho en la práctica. ¿Por qué? Porque los jueces no fundamentan la pena que aplican. Los jueces hacen una remisión genérica ambigua al artículo 40-41 del Código Penal y dicen, bueno, por las calidades del imputado y por lo que dice el artículo 41, tanto. Y esto es grave porque, digamos, una de las principales cuestiones que decide el juez precisamente es cuánto tiempo decide encerrar a la persona. Ya sea que lo haga por poco tiempo o por mucho tiempo. Y tiene que dar motivos de por qué decide una pena y no otra. Bueno, esta es una de las novedades del anteproyecto, que exige que los jueces fundamenten bajo pena de nulidad, apoyándose en alguna de las circunstancias que prevé el anteproyecto, por qué eligen la pena que eligen. Esto es muy importante. La otra función que tiene la reincidencia, y que es la que más opera en la práctica, es la de negarle la libertad condicional al reincidente. Aclaremos que la libertad condicional es para personas condenadas, esto no es la excarcelación. La libertad condicional es la posibilidad de salir de la cárcel para el que está cumpliendo una pena, para el que ya viene cumpliendo pena de prisión. Una vez que tiene cumplida determinado porcentaje de la pena total. Exacto, una persona que ya fue condenada y que cumplió un determinado porcentaje de la pena puede recuperar la libertad bajo ciertas condiciones. Bueno, lo que suprime el anteproyecto no es la reincidencia, suprime la libertad condicional. Porque la persona que hoy cumple un determinado periodo de pena puede acceder a la libertad condicional, que en la práctica, en el mejor de los casos, implica que se tenga que presentar una vez por mes en un patronato deliberado, firmar, y no hay ningún tipo de control, ni de seguimiento, ni de asistencia a esa persona. Recordemos que la pena tendría que tener un fin resocializador, ¿no? El Estado se olvida. Con el sistema de penas alternativas que se propone, que son muchas y que se pueden aplicar en forma conjunta y van desde trabajos comunitarios, multa reparatoria a la víctima, prohibición de realizar determinadas actividades o de residir en un lugar. Bueno, ese conjunto de penas que se pueden aplicar en forma individual o conjunta reemplazan a la libertad condicional y a la condenación condicional. Y para poder acceder a estas alternativas no accede en igualdad de condiciones el primario, el delincuente que cometió por primera vez un delito, que el reincidente. De hecho, el que fue condenado o cumplió una pena en los 5 años anteriores a ese último hecho, tiene que esperar más. En lugar de esperar de cumplir la mitad de la pena en prisión, va a tener que cumplir los 2/3. Esto para los condenados entre 3 y 10 años. De modo que... ¿Qué delitos son, por ejemplo, los que tienen esa pena? Y puede ser un robo y no calificado, porque ya si es calificado puede superar los 10 años tranquilamente. Para los delitos con condenas de más de 10 años, en todos los casos tiene que esperar las 2/3 partes, por lo menos. Y además, si se presentan circunstancias de máxima gravedad, como puede ser aprovecharse de la indefensión de la víctima o una particular crueldad en la comisión del hecho, en esos supuestos ni siquiera el cumplimiento del plazo es suficiente. Se requiere el dictamen del Ministerio Público Fiscal y de 3 peritos designados por el Ministerio Público, por el juez y por una universidad. Pensemos que ahora los jueces deciden solamente con los informes del servicio penitenciario, con todo lo que eso implica en cuanto a falta de... la manipulación también de la información, ¿no? En función de la relación del preso con el penitenciario. Exacto. Entonces la reincidencia en realidad no desaparece, porque el juez que quiera tenerla en cuenta para agravar la pena, el registro de antecedentes se mantiene.
Y si se mantiene, es evidente que el juez, teniendo la posibilidad de recurrir de basarse en varias circunstancias para fundamentar la pena, va a poder ver en los antecedentes y tenerlos en cuenta para cuantificar. Y en cuanto a la libertad condicional, lo que desaparece es la libertad condicional misma. Ahora, decime, ¿y el fallo de la Corte incide entonces o no incide en el anteproyecto que ustedes habían no incide. presentado? En realidad, esta también es una cosa curiosa porque se presentó como una novedad, ¿no? La Corte declaró la constitucionalidad de la reincidencia, como si hubiera sido la constitucionalidad de la ley de medios, ¿no? La primera vez que se pronuncia la Corte. Y la Corte siempre dijo esto, son décadas y décadas de decir lo mismo, ratifica la doctrina histórica tradicional de la Corte respecto de la constitucionalidad de la reincidencia. Ahora, esto para lo que es el anteproyecto no tiene mayores consecuencias, porque en realidad lo que está diciendo es que es constitucional, no que es útil, o que es deseable, o que hay que mantenerla. Está diciendo que no hay conflicto constitucional. Y por otra parte, como decía, la misma impugnación que se le hace hoy a la reincidencia, se le podría hacer a esta diferencia que te comentaba recién para poder acceder a una alternativa. Podría haber quien se presentara ante un juzgado, ¿no? Y dijera, ¿por qué tengo que esperar más para poder acceder a una alternativa por haber sido reincidente? Entonces, la cuestión es la misma, solamente que cambia el nombre. Y esto les ha permitido montar toda esta campaña de, bueno, es lo mismo delinquir una que 100 veces y todo esto. Ahora, también es, según las afirmaciones que escuchábamos al principio, si se aprobara esta modificación de este anteproyecto tal como está, Videla, si viviera, hubiese quedado libre. ¿Qué grado de verosimilitud tiene esa afirmación? No, es probable que hubiera quedado libre, sí, a los 130 años, una cosa así, pero tendría que haber sido más que longevo. Videla o cualquier genocida o responsable de crímenes contra la humanidad le hubiera correspondido la pena máxima que prevé el anteproyecto, que es de 30 años, y que no es una pena que hayamos puesto porque se nos antojó, sino que es la pena que la Argentina aceptó al ratificar e incorporar, además como ley de su derecho interno, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que prevé como pena máxima temporal 30 años. Es verdad que prevé penas perpetuas para supuestos, dice, de máxima gravedad. El tema es que las penas perpetuas, realmente perpetua, que implicaría que el preso se fuera muerto de la cárcel, son inconstitucionales para nuestro país, porque nosotros hemos ratificado convenciones de derechos humanos y nuestra propia Constitución sostienen que la pena tiene que tener un fin resocializador. Por más que esto pueda parecer difícil en muchos casos, especialmente en estos, bueno, es lo que nuestra Constitución establece. No podemos encerrar personas hasta que se mueran. Una cuestión que me parece que también no forma parte del debate, o quizás forma parte tangencialmente, pero sobre la que me parece que hay mucho desconocimiento, es cómo funcionan el patronato de liberados. ¿Qué es esta institución? ¿Quién controla supuestamente lo que pasa con un preso que está en libertad condicional o que queda en libertad? Bueno, depende también de cada provincia, jurisdicción, ¿no? Y de cada jurisdicción. Y eso genera también situaciones muy desiguales, ¿no? Tendría que haber una organización un poco más centralizada. El problema que se plantea, por ejemplo, a ver, en Capital Federal es una ONG. Una ONG financiada por el Poder Judicial. Y esto ya es un poco difícil de entender, ¿no? ¿Por qué la Corte de su presupuesto financia a una organización no gubernamental? Esto no es de ahora, esto tiene 90 años, más de 90 años. Y, bueno, no cumplen bien su función por deficiencias, bueno, organizativas y de enfoque. Para poder cumplir con un sistema de penas alternativas como el que se prevé, ha habido quien ha dicho, bueno, pero esto es para Suiza, para Alemania. No, la verdad es que los recursos humanos y materiales los tenemos. Hace falta redistribuirlos y asignarlos un poco más inteligentemente. Pero bueno, esto es tarea pendiente para las provincias. Lo que pasa es que también lo que hay que recordar es que las alternativas que requerirían un mayor control vienen a reemplazar, como decíamos recién, la libertad condicional, que hoy no tiene ningún control. No es como también, esto ha sido parte de la campaña de difamación. Decían, los violadores van a poder cumplir pena, los abusadores de niños van a poder cumplir penas de trabajo comunitario en las escuelas y los directores los van a tener que controlar. Bueno, claro, sí, bueno, el absurdo, claro, ¿no?
Bueno, y no, en realidad los que van a poder acceder a una alternativa van a ser los que hoy están libres y no tienen ningún tipo de carga. Es decir, lo que se hace es gravar, hacer más pesada la situación, si se quiere, de la persona que ha recuperado la libertad. Bueno, vamos a seguir hablando sobre todos estos prejuicios que tratamos acá de desarmar un poquito en el próximo bloque de Notas Verdaderas con el doctor Roberto Carles.